Alumnos, les doy la bienvenida. Quien les habla es la profesora Sheila Monca del área de Historia del Perú. Muy bien, alumnos, el día de hoy vamos a pasar a nuestro siguiente tema, de la cual vamos a desarrollar. Muy bien, estamos todavía en la actividad del desarrollo de las culturas regionales. ¿A qué me estoy refiriendo? A las culturas pre-incas antes del establecimiento de la sociedad incaica. Tengamos en cuenta que nosotros en la clase anterior habíamos estudiado acerca de las dos principales culturas. ¿A qué me estoy refiriendo? A la cultura de Chavín y Paracas. Muy bien, entonces el día de hoy ya no vamos a estudiar sobre el horizonte temprano, sino que nos vamos a la siguiente etapa, el intermedio temprano. Muy bien, de la cual van a estar resultado del desarrollo de otras sociedades. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes del desarrollo de las demás culturas? Tengamos en cuenta, chicos, que cuando llegaron justamente el periodo de decadencia de la cultura Chavín como la cultura Paracas, la mayoría de la población que vivía en estos lugares y fueron desplazando de un lugar a otro. Y esto ha ocasionado que algunos pueblos hayan formado otras sociedades de la cual han diversificado en una cultura o sociedad. ¿Ya, chicos? Entonces, esta es la explicación justamente cuando hablamos de Chavín y Paracas, cuando pierden su influencia en los demás territorios. Y por ende, en este término empieza la aparición de dos principales culturas, como en este caso es la cultura mochica y la cultura nazca. Muy bien, corazoncitos. Entonces, ¿cuál es la característica principal de estas culturas que colindan en el intermedio temprano? Tengamos en cuenta, chicos, que su desarrollo se da en el año 100 antes de Cristo hasta el año 700 después de Cristo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a mencionar algunas características concernientes al desarrollo de esta cultura. Tengamos en cuenta, chicos, primero que en este periodo se desarrolló la agricultura con los sistemas de irrigación, en este caso el mejoramiento de los canales, los acueductos, las terrazas agrícolas que en sí pertenecen a los andenes, y también hablan sobre un manejo avanzado en la tecnología hidráulica. Ya, chicos, tengamos en cuenta también que ya no las clases dominantes, como en este caso los sacerdotes que se encargaban de predecir el tiempo o el devenir de la sociedad, ya no van a adquirir mayor poder, y por ende acá también se inicia con la aparición de los ejércitos militares, de la cual van a controlar los excedentes de la producción agrícola, reemplazando a la clase sacerdotal, y por ende van a ejercer un poder político que es la élite militar. Ya, chicos, tengamos en cuenta que los poblados que van a ejercer su influencia van a crecer, y por ende los centros ceremoniales también se van a construir, y por ende, corazones, las edificaciones van a ser totalmente mejoradas a lo que anteriormente las dos culturas habían desarrollado. Tengamos en cuenta, chicos, que empiezan a crecer el tema de la construcción de palacios, los cuarteles, los talleres y los barrios artesanales. Y por ende ya estamos hablando de un perfeccionamiento de planificación de tipo urbano. Ya, chicos, tengamos en cuenta, corazones, que aquí ya vamos a destacar en todo lo referente a la metalurgia, a la textilería y los sistemas hidráulicos, ya que las culturas que les voy a mencionar, en algunos casos van a vivir en lugares totalmente inapropiados. ¿Qué quiere decir? Que el líquido vital se va a ver totalmente importante. Ahora vamos a mencionar un poco sobre la línea de tiempo. Aproximadamente el intermedio temprano en el Perú, ¿en qué tiempos o hechos se comparamos? Por ejemplo, si vamos a Mesoamérica, vamos a hablar sobre el desarrollo del periodo clásico de la civilización mesoamericana. ¿Qué quiere decir? Que en los años que se ha desarrollado las culturas del intermedio temprano, también hubo desarrollo de la cultura maya. En el caso del Medio Oriente, estamos hablando del nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén. Y si hablamos en la ciudad de Europa, hablamos del ocaso y finalización del Imperio Romano del Occidente. Y se da inicio a la Edad Media. Ya, chicos, entonces todos estos tres acontecimientos justamente ocurrieron cuando el intermedio temprano se desarrolló, y por ende vamos a hablar de las principales culturas, y todos, por favor, vamos a prestar mucha atención aquí.
Muy bien, y vamos a iniciar con el desarrollo de la cultura moche. Tengamos en cuenta, chicos, que la cultura moche se le va a denominar proto-chimú. ¿Qué quiere decir? Hablamos de las culturas totalmente antiguas y que por ende se ha desarrollado en la costa norte del Perú, en donde ha influenciado su poderío entre las regiones de la Libertad, entre la región Moche y Chicama, en el departamento de Ancash, en los ríos Ñepeñe y Guarmey, y en la Leche y Lazaña, en el actual departamento de Lamba. Tengamos en cuenta, chicos, que en estas áreas fueron ocupadas productivamente desde el inicio por familias campesinas quienes sacaron provecho económicamente. ¿A qué me refiero? Gracias al desarrollo de la agricultura. Y tengamos en cuenta que más adelante lo convirtieron en zonas de valles, de campos de cultivos, y que por ende, a transcurrir la falta de agua, ellos utilizaron diferentes tipos de sistemas hidráulicos para poder recolectar en ellas y poder utilizarlas para la actividad agrícola. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, ¿quién fue el descubridor de la cultura moche? Tengamos en cuenta que el personaje principal se llamaba Max Uhle, cuando se descubrió en el año de 1899. La ha considerado como la cultura proto-chimú. Ya, chicos, tengamos en cuenta que el investigador nos indica que su origen se hallaba en Mesoamérica. ¿Se acuerdan de la teoría inmigracionista? Muy bien, él indica que justamente proviene de país norte de México y que por ende, ¿cuál es la explicación que nos habla Max Uhle acerca de la llegada de los hombres de Mesoamérica a Perú? Por el mito de Nailam. El mito de Nailam remonta sobre un ser mítico guerrero que viene justamente de la parte del norte juntamente con su séquito y que por ende viene a fundar la sociedad mochica. Ya, corazones, entonces aquí habla justamente de este origen. Ahora, su origen también está relacionado con la cultura cupisnique, que justamente esa cultura se propicia el inicio de su desarrollo. Muy bien, chicos, tengamos en cuenta, corazones, de que esta cultura también fue investigada por Ricardo Blarco-Joy, la cual desarrolla un arte cerámico muy creativo. Ya, corazones, la ubicación ya hemos indicado que pertenece y colinda al Valle de Moche y que se extiende desde Lambayeque hasta el Valle de Ñepeña en Ancash. La agricultura fue totalmente avanzada y que por ende pertenecía a un regadío adecuado. Tengamos en cuenta, chicos, que uno de sus elementos principales son los acueductos como Ascope y el Canal de la Cumbre, y que por ende, ¿cuál es el objetivo de crear en sí estos acueductos? Era canalizar las aguas de los ríos que eran propicias para el cultivo y que estas aguas de los ríos provenían de los Andes y se desbordaban en los meses de verano. ¿Qué fechas corresponden a los meses de verano? Entre los meses de enero a marzo. ¿Qué tipo de productos cultivaron? Maíz, frijol, maní, piñas, ciruelas. Ya, chicos, tengamos en cuenta que ellos sembraban en tierras abonadas con guano de las islas y estiércol del estiércol de los camélidos. En el caso del guano de las islas, los traían directamente de Chincha. Ahora, tengamos en cuenta que también su actividad económica se propiciaba en la pesca. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ellos vivían justamente cerca a la costa y tengamos en cuenta que ellos construían sus pequeñas canoas, de la cual se llaman actualmente los caballitos de Totora. Otro elemento a mencionar, chicos, que ellos en sí, el territorio donde ellos vivían en sí pertenecían a aguas cálidas y por ende cuando hubo aguas cálidas hubo mayor presencia de diferentes tipos de peces y por ende se les permitió crear todo tipo de redes o instrumentos para la pesca, como en este caso los anzuelos, las redes y los arpones. Ya, chicos, no solamente se dedicaron a la pesca, sino también a la caza de lobos marinos e incluso de animales mamíferos de mayor tamaño. Ya, chicos, otro elemento a mencionar, chicos, sobre el intercambio. Tengamos en cuenta que el intercambio ya lo realizaban con los pobladores de la sierra y que por ende los productos que provenían tanto de la zona andina como de la zona selvática eran justamente propicios para realizar los trueques correspondientes. Otro elemento a mencionar, chicos,
los mochicas fueron grandes perfeccionistas en el conocimiento de la metalurgia. Tengamos en cuenta que ellos trabajaron directamente con el trabajo del oro, de la plata y el cobre, y que por ende hicieron aleaciones con diversos tipos de metales. Tengamos en cuenta, chicos, de que esto les ha permitido crear diferentes tipos de piezas de metal, ir evocando diferentes tipos de simbologías. Ya, chicos, miren, acá vamos a observar algunos de ellos. Pertenecen justamente a la simbología de los dioses ancestrales de los mochica. Tengamos en cuenta que eran politeístas y que por ende creían en diferentes deidades. Otro elemento a mencionar, corazoncitos, es el desarrollo de su cerámica. Tengamos en cuenta que las cerámicas utilizaban los colores marrones y rojo, y también evocaban en las figuras a los dioses mitológicos. Pertenecían a la forma de asa, estribo de doble puente, como estamos observando en la imagen, chicos, y que en alguno de sus pictogramas tenían la forma de los ciudadanos de los mochicas y también de la clase social en la que trabajaban. ¿A qué me refiero? Se plasmaban en el dibujo de los personajes, de los pescadores, de los agricultores e incluso de los sacerdotes. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos información o conocimiento de la cultura mochica gracias a los pictogramas. Ya, corazoncitos, ¿cuál fue su sistema de escritura de la cultura mochica? Tengamos en cuenta, chicos, que utilizaron los payares y que por ende no tenían una escritura diversificada, y que por ende la forma de desciframiento es a base de los payares. Muy bien, ahora hablamos un poquito de la organización. A ver, vamos a ubicarnos un poquito estas imágenes. El huaco retrato justamente habla del rostro del poblador. Y tengamos en cuenta también que representaban a los animales. En algunas formas también se representaban animales zoomorfos que no existían y que por eso tenían el cuerpo de un hombre y la cabeza de un animal. Los huaco también representaban de este tipo de manera. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vamos con la organización social. Tengamos en cuenta, chicos, que la organización social consistía en sociedad religiosa militar, teocrática militar. Tengamos en cuenta que en cada lugar donde ellos llegaron a expandirse, en sí eran totalmente controlados por estos personajes. ¿Por quién estuvo liderado los mochicas? Estuvo liderado por los Siechik. ¿Quién es el Siechik? El señor del valle. Posteriormente del Siechik viene el Alalak, que es el jefe militar que está subordinado bajo las órdenes del Siechik. Luego vienen los sacerdotes que servían directamente a los militares. Luego vienen los guerreros, ¿ya, chicos? Y el pueblo, que conformaban los campesinos y los artesanos. Muy bien. Y finalmente los esclavos, las tribus que no se sometían al dominio de los mochica y por ende eran tomados para diferentes tipos de accionar, como en este caso los utilizaban para las ofrendas. Ya, chicos, trataban de sacrificar sus vidas para agasajar su dios principal. En este caso era Naila. Muy bien, chicos, entonces tengamos en cuenta que acá vamos a ver justamente el desarrollo de la cerámica, que voy a mencionar, chicos. Voy a hacer acá un paréntesis. Tenía las características principales: forma globular, la base plana, el asa, gollete, estribo, y es bícroma, color rojo, indio y marrón, y decoración realista y estilizada. Ya, chicos, ahora en el caso de la arquitectura que estamos observando aquí, chicos, la mayoría de estas tenía en forma de pirámide trunca y escalonada. El uso de adobes, tengamos en cuenta que en sí pertenecía a la zona de la costa y por ende había mayor cantidad de material a base de adobe quincha, y los dibujos o frisos en los propios murales. ¿Quién fue su dios principal de los mochica? El dios Aypayek, que tenía una similitud con el dios de Chavín. Tengamos en cuenta que en la cultura Chavín el dios principal era el dios de las varas y tenían una similitud
con el dios de los mochicas. Otros dioses como el Si y el Ni es el dios de la luna y el mar. Ya, corazones, muy bien. Y otros elementos mencionan la escritura payariforme, que estamos hablando sobre los elementos de los payares. ¿Y quién ha planteado este elemento, chicos? Mayormente fue Rafael Larcojoy. Ya, chicos, y que por ende es un sistema de símbolos que contiene información a manera de escritura, por la cual lo llamó el payariforme. ¿Ya, corazones? Muy bien. Ahora vamos a hablar, chicos, el tema, cómo nosotros conocemos la figura del Siechik, que fue el señor de Valle. Chicos, en el año de 1987, el arqueólogo Walter Alba salvó la destrucción de los huaqueros porque encontró uno de los restos más importantes del mundo contemporáneo. ¿De quién me estoy refiriendo? Del señor de Zipán. ¿Y dónde lo ubicó? En la Huaca Rajada. Sí, este personaje ha sido encontrado con todo su vestigio. Y tengamos en cuenta, chicos, que solamente pertenecía a un señor menor. ¿Qué quiere decir? Que pertenecía a la orden de los sacerdotes. Imagínense si nosotros encontráramos realmente a un Siechik, un personaje totalmente importante. Sería un momento deslumbrante, ¿verdad? Ya que cada uno de sus elementos que estaba vestido el señor de Zipán, tenía gran cantidad de orfebrería. ¿Qué quiere decir? Su indumentaria era perfectamente trabajado. Ahora, no estaba solo este personaje, sino que estaba con 2 esclavos, con algunos animales sacrificados y con sus ofrendas. Otro elemento que se ha descubierto, la señora de Cao, que también se indica que pertenecía a la clase sacerdotal. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y posiblemente, ¿cómo fue la destrucción de la cultura mochica, chicos? La cultura mochica lamentablemente se maneja por 2 hipótesis. Número 1, la mayor cantidad de esclavos que traían en diferentes pueblos, mayormente cuando ya había reducción de esclavos o de gente sometida, ya no había cantidad de sacrificios y por ende los sacerdotes mochicas juntamente con los militares trataban de aplacar la ira del dios Aypayek, trayendo mayor cantidad de sacrificios. Y en este caso, como ya había disminución de pobladores que se atribuía sacrificio, entonces se realizaba este ritual con sus mismos pobladores. Esto ocasionaba un desorden entre la población y el miedo extremo a este hecho. Otro elemento menciona, chicos, la inundación del fenómeno del niño. No es reciente, corazones. Este hecho ya ocurrió hace varios años atrás y por ende esto ha ocasionado de que los sectores productivos se hayan perdido definitivamente y por ende en el sistema mochica la producción haya disminuido y por ende haya un encarecimiento de productos agrícolas y por ende la población buscaba otros lugares para poder producir otros elementos. Ya, chicos, y tercero, justamente el tema del clima, la sequía, que esto ha ocasionado que buscasen otros lugares para poder sobrevivir. Muy bien, chicos, entonces aquí hablamos ya del ocaso y decadencia del imperio de la cultura mochica. Y nos vamos hacia la parte del sur. ¿En qué parte? En el Cerro Cahuachi, que está ubicado en el Río Grande, en la ciudad de Nazca. ¿A qué me estoy refiriendo, corazoncitos? En la sociedad Nazca. Tengamos en cuenta, chicos, que en la sociedad de Nazca se ha desarrollado en una de las zonas más difíciles del territorio nacional. Se encontró en pleno desierto, chicos, zona subtropical y árido. Tengamos en cuenta, chicos, que estaba ubicado entre los alrededores de Río Grande, entre Ica y Pisco. Ahora, los lugares de influencia de la cultura nazca se desarrolló hasta el norte de Arequipa y en la parte oeste de los departamentos de Ayacucho y Apurímac y al sur de la ciudad de Lima. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, por favor, vamos a mencionar las características principales. Tengamos en cuenta que fue descrita por primera vez
por el arqueólogo alemán Max Uhle, quien condujo las excavaciones hasta el cementerio de Ocuaje, que está ubicado en el Valle de Ica. ¿En qué año? En 1901. También es considerado como proto-Nazca. ¿Qué entendemos por proto-Nazca? Justamente hablamos de los pobladores mesoamericanos que se trasladaron hacia la parte del sur y que por ende esto remonta de una leyenda. Ahora, ¿cuántas etapas se estableció en la cultura nazca? 2 etapas, la Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Ya chicos, ¿cuál es la capital de la sociedad nazca? Cahuachi, la ciudad de Cahuachi. Muy bien, ahora sí vamos a mencionar otras características principales. ¿En qué consistía su organización política? Tengamos en cuenta chicos que esta sociedad estuvo dominada por guerreros y por los sacerdotes. Hasta estábamos en la etapa teocrática y militar. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue su principal actividad económica de la sociedad nazca? Tengamos en cuenta que ellos descubrieron o utilizaron diferentes tipos de técnicas agrícolas muy desarrolladas y perfeccionadas. En este caso ya estamos hablando de la construcción de red de canales. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que es un lugar totalmente difícil para encontrar agua y por ende ellos aprovechaban las aguas de los ríos del área y que por ende empezaron a utilizar canales para poder arraigar en estos pequeños acueductos. Ya chicos, y también encontraron agua en el subsuelo y por la cual aprovecharon excavando y para poderlo juntar para propiciar la producción de la agricultura. Ahora, tengamos en cuenta que esto se les denomina los acueductos subterráneos. ¿Ya chicos? Muy bien. En el caso del otro tipo de desarrollos, chicos, vamos a mencionar sobre el tema de la cerámica. Tengamos en cuenta chicos que las cerámicas tenían en forma globular, la base redondeada, de doble pico, que estamos viendo doble pico, y asa puente en sus lados. Y es polícroma, que se llegó a alcanzar incluso hasta el desarrollo de 11 colores. Ahora, tengamos en cuenta que la sociedad nazquense tenía pánico al vacío. ¿Qué quiere decir? Que todas sus cerámicas se manifestaba las pinturas y que por ende no dejaban espacio alguno en ella. Otro elemento a mencionar chicos, que su decoración de la cerámica era naturalista y estilizada. ¿Qué tenemos con ello chicos? Que es la representación de los elementos de la naturaleza. Se representaban las imágenes como aves, mariposas, flores y peces. Y en algunos casos, en la pigmentación de sus cerámicas eran de seres antropomorfos. ¿Qué quiere decir? El cuerpo de un ser humano juntamente con la cabeza de un animal. Ahora, la economía principal de los nazquenses, acá vamos a encontrar la imagen de un acueducto subterráneo chicos. El desarrollo de la agricultura como el cultivo del ají, del payar y del algodón. Y también fueron grandes pescadores. Tengamos en cuenta chicos que estaban cercanos al mar y que por ende también utilizaron diferentes tipos de instrumentos para la recolección de pescados y mariscos. También chicos utilizaron la caza de las focas marinas y también de los camélidos. Hablamos ya incluso de la domesticación de camélidos en esta zona. Ahora, tengamos en cuenta que hubieron recursos para aprovechar su carne, como en este caso fue la lana, la carne, y en el caso de sus huesos utilizaban para artefactos, instrumentos de la pesca. Ya corazoncitos. Ahora, ya habíamos hablado sobre la organización social también. Y acá estamos viendo algunos elementos que han sido creados por los nazquenses. Tengamos en cuenta que no solamente utilizaron la lana de la fibra de los auquénidos, sino también utilizaron en base de plumas de animales selváticos. Esto quiere decir que también los nazquenses realizaban la actividad del trueque de productos con los pobladores selváticos y andinos. Ya chicos, y por ende vamos a encontrar diversos tipos de elementos. Ahora, ¿qué hecho podemos destacar también de la cultura nazca? Uno, las cabezas trofeo.
¿Qué tenemos por las cabezas trofeo? Cuando justamente se producía una batalla de un sacerdote o con otro personaje que era su rival, y para saldar cuentas utilizaban la pelea. El vencedor finalmente se le atribuía al degollamiento del vencido y finalmente el decapitamiento de su cabeza. Y se realizaba esto en la sociedad nazca, por supuesto que sí, ya chicos, y por ende la cabeza del ganador, perdón, del vencido, era colocado en el cinturón del vencedor. Este tipo de rituales totalmente catastróficos sí lo realizaban los antiguos nazquenses. Muy terrorífico, ¿verdad? Muy bien, chicos. Otro elemento a mencionar es sobre el desarrollo de las líneas de Nazca. Tengamos en cuenta, chicos, que las líneas de Nazca pertenecían a los elementos religiosos astronómicos. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos habla Mayarrech es que en sí pertenecían justamente a las relaciones astronómicas, que justamente en la realización se supone o se establece una relación sobre la figura de diferentes tipos de seres mitológicos que se encontraban en el cielo, en las estrellas, y que lo plasmaban los nazquenses en las pampas, creando diferentes tipos de figuras. Esto solamente es una hipótesis que establece Mayarrech, ya que se dedicó a su investigación de estas líneas por 5 décadas, más de 50 años, ya chicos. Entonces mayormente las figuras nazquenses lo atribuye más al estudio de fenómenos astronómicos para poder para poder predecir las temporadas de lluvia, ya chicos, y por ende algunas sí habría posibilidades de una buena o mala cosecha. ¿En dónde se establecieron las líneas de Nazca, chicos? En los geoglifos descubiertos en la pampa de San José, entre Nazca y Palpa, ya chicos, muy bien. ¿Y por quién fue descubierto? Por el ayudante de Tello, Toribio Mejía Shakespeare. Y por último nos vamos con la arquitectura, que en sí se empleaba la madera, el adobe y la corteza de los árboles para poder habitar y construir diferentes tipos de viviendas y centros ceremoniales, ya chicos. Ahora, otro elemento menciona, corazoncitos, de que ellos utilizaron la forma, en el caso de los emplazamientos ceremoniales, en formas de pirámides truncas. Tengamos en cuenta que estos lo consideraban para poder realizar diferentes tipos de accionares y adoraciones a sus deidades religiosas. Ya corazones, ¿quién es el dios principal el dios tutelar de la cultura nazca? El dios Con, el dios representativo a Huiracocha. Ya estamos hablando de sus inicios. ¿Y cuál fue la decadencia de la cultura nazca? Lamentablemente, chicos, por el tema de la sequía, y justamente porque se volvió en un clima totalmente áspero y difícil para su supervivencia. Esto solamente lo que les explico es acerca de una hipótesis. Ya chicos, muy bien. Y otras culturas que se desarrollaron en el intermedio temprano es el desarrollo de la cultura Recuay y la cultura Lima. Muy bien chicos, espero que les haya ayudado mucho esta exposición, y por ende vamos a proceder al desarrollo de nuestra guía de trabajo. Muy bien corazones, empezamos.